¿Pero no te sientes mal que van a dejar a 55,000 trabajadores en la calle? No, porque la reforma judicial no afecta a ningún trabajador del Poder Judicial. Lo único que hace es, entre otras cosas, el pináculo, la columna vertebral de la reforma es que los jueces, magistrados y ministros lo podamos escoger nosotros. Más de 2,000 de esos 55,000 trabajadores ganan más que el presidente de la República, violando el artículo 127 constitucional, párrafo 3, en la que dice que ningún funcionario dentro de la administración pública o autónoma puede ganar más a lo establecido que López Obrador. Entonces, si yo veo esas violaciones sistemáticas a quienes dicen defender la Constitución, obviamente me voy a poner en contra. No, pues eso es falso y ya lo veremos ahora cuando los jóvenes voceros del movimiento hablen. Ayer les hice esa pregunta y quedé como payaso porque ya ven, o sea, uno también consume de pronto TV Azteca y demás y te mete miedo el asunto de los 55,000 trabajadores, pero Celso Roque, me parece que es el vocero de FES Zacatlán, dio una respuesta contundente, me la quedé grabada, el 10º transitorio de la reforma del dictamen que se aprobó y que ahora está en Senado. Bueno, ese establece a la letra que se garantizará el recurso necesario, los recursos en el presupuesto de egresos 2025 para la base trabajadora, entonces la reforma no les va a afectar a los que trabajan de a de veras. Mira, yo apoyo a la reforma y claro que no se va a dejar a trabajadores en la calle, al contrario, se van a beneficiar sus derechos laborales y también se necesita esta reestructuración del Poder Judicial porque lamentablemente no se necesita ser tan sabio para salir a las calles y observar las grandes injusticias que existen en nuestro país. No, por supuesto que no, que se sientan mal. Javier Lozano, que dejó a 40,000 personas en la calle completamente cuando tomó la decisión autoritaria de despedir a esa cantidad de familias de luz y fuerza en ese momento en el sexenio de Felipe Calderón, que se sientan avergonzados ellos porque ellos ni siquiera tomaron en cuenta al pueblo de México. Los derechos laborales, nada. Nada. Dígame, usted como trabajador, ¿es verdad que a 55,000 trabajadores se les va a dejar en la calle al aprobarse esta reforma? Bueno, ya está aprobada. No es cierto, creo que están siendo engañados. No creo que va a ser así. Creo que está muy clara la reforma y en ese sentido se respetarán los derechos de los trabajadores. No, pues no, porque ni que fuéramos Calderón con luz y fuerza, ¿no? Desapareciendo de un plumazo y dejando a todos en la calle. No, la reforma, sé que una de las grandes mentiras que se han estado difundiendo es que se va a desproteger a todos los trabajadores de la Corte y que se van a eliminar sus derechos laborales, ¿no? Esa es una mentira que han dado porque la reforma lo que sí propone es que los fideicomisos que hoy tienen se reintegren al erario, a la nación, ¿no? Y dicen, es que de esos fideicomisos es de donde se les paga a los trabajadores. Luego la reforma propone quitarle sus derechos a los trabajadores, ¿no? O sea que esos 900,000 millones que tienen ahí el Poder Judicial no es para los trabajadores. Mira, tal vez en parte sí, pero el gran problema es que no lo sabemos. El gran problema es que el manejo de los fideicomisos, y así cualquier fideicomiso que existe en la administración pública, lo que significa es que se le pone un velo y los ciudadanos no podemos ver para qué se utilizan. Entonces, pues bien se puede utilizar para los trabajadores, pero bien se puede utilizar para acabar en los bolsillos de la élite de la Suprema Corte, ¿no? Y del Poder Judicial. Es una gran pregunta porque, por supuesto, nosotros somos clase trabajadora, como porque somos clase trabajadora y además venimos de ella, ¿no? Entonces, ¿cómo por qué estaríamos a favor de una reforma que busca, como dirías tú, falsamente, afectar a 55,000 trabajadores? La propuesta en su artículo 10 propone que dice, se garantizan, lo voy a decir textualmente porque en verdad es algo que nos dicen mucho, se garantizan los derechos de las y los trabajadores como asegurando que en el presupuesto de ingresos y egresos se contemplen las pensiones, las prestaciones médicas y todos los derechos laborales que tienen las y los trabajadores del Poder Judicial. ¿Tú? Sí, considero justo lo que mencionaba Lele es muy cierto. En el 10º transitorio del dictamen que se había aprobado anteriormente y en lo que ya se aprobó ahora en la Cámara de Diputados, se mencionaba la garantía de los derechos laborales que van a existir precisamente para toda la base trabajadora en el Poder Judicial. De hecho, esto dicho sea de paso, se ha dado conforme al diálogo con los trabajadores
a los 9 foros nacionales que hubo para poder abordar la opinión de magistrados, ministros y jueces a nivel nacional. En estos 9 foros se hicieron más de 100 modificaciones al dictamen inicial. Esto quiere decir que lo que se aprobó en la Cámara de Diputados no surgió con base a una imposición, surgió con base a un diálogo y a la deliberación justa que se tuvo que haber dado antes para precisamente tener todo sobre la mesa y decir, ¿sabes qué? Esto va, esto no va y esto debe ser así.